En el capítulo 15, vamos a leer el capítulo 15, que el Espíritu Santo sea dando este mensaje, usándome para que este mensaje llegue ungido a tu corazón y nos alimente, nos nutra y aprendamos comportamientos y actitudes de un cristiano en la iglesia. Amén. ¿Lo tienen? Dice así, tiene un título que llama El Concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra los harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a la iglesia. Gloria al Señor. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar este tema. Es un tema que nos habla de la crisis que se presentó en la iglesia, en la primera iglesia que hubo en Jerusalén y en la primera iglesia que hubo de los gentiles en Antioquía. Se presentó una crisis y no fue cualquier cosa. Tan grave fue el asunto que quedó plasmado aquí para que nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, podamos leer esto, estudiarlo y también aprender de ellos para poder convivir. Porque la iglesia, en la medida que va creciendo, pues crecen también los problemas. Se levantan las crisis y el Señor lo permite. Y vamos a ver por qué el Señor permite estas crisis en la iglesia. Todas las iglesias que empiezan a crecer, es como una familia cuando empieza a crecer. Cuando uno está recién casado y está en la luna de miel, pues eso, la crisis de uno es no llegar rápido a la casa, ¿no? Uno quiere coger taxi o ya no quiere que el semáforo lo demore. Eso se le forma una crisis a uno. Se pone uno nervioso, tensión, pierde el tiempo. Pero cuando ya vienen los hijos, vienen problemas económicos, vienen problemas con los hijos, relacionales, vienen problemas en el colegio, relacionales también. Entonces, toda la vida siempre nos está presentando crisis. Por ejemplo, en la vida de una persona tiene muchas crisis. Se presentan crisis relacionales, crisis de pareja, crisis de empresas, crisis económicas, crisis políticas. Inclusive el país acaba de superar una crisis
Y se nos viene otra, tras de esa crisis superada, viene otra que la iglesia tiene que afrontarla también y ocupar el lugar que tiene en Cristo, clamando, orando, intercediendo, haciendo vallado santo por esta nación, porque no es un secreto que fue el Señor quien nos dio la victoria. No es un secreto. El mundo lo sabe. El mundo entero. Eso fue un testimonio mundial. Y el mundo sabe que Bolivia se unió en fe, sin armas, solamente orando, con la palabra, y todos los que estuvimos en los bloqueos pudimos ver en las rotondas, pudimos ver donde quiera que había un bloqueo, allí había un predicador de la palabra. Y el clamor de la iglesia, el clamor del pueblo subió hasta mí, dice el Señor. Cuando sacó a Egipto, a Israel de Egipto, dijo: el clamor de Israel ha subido hasta mí. Y eso sucedió también en Bolivia. El clamor del pueblo subió hasta el Señor, tuvo misericordia y cogió la serpiente y le dio por la cabeza. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Hermanos, entonces son crisis que el Señor permite, pero a la postre esas crisis traen bendición. No es para uno huir de la crisis, no es para uno salir huyendo, no es porque uno me voy a enterrar como el avestruz, entierro la cabeza porque viene una crisis, no. Toda crisis nos tiene que unir a Cristo. Los problemas nos tienen que unir a Cristo. ¿Recuerdan el muro de Jericó? La gente hizo como el Señor dijo y el muro cayó. Nosotros hacemos conforme dice la palabra y los muros caen. La serpiente se les mocha la cabeza. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible, eso lo sabemos, ¿sí o no? Gloria al Señor. En este capítulo 15, vemos cómo desde el capítulo 11, vemos que el apóstol Pedro mira una visión. Y el Señor tiene que hacer esto, hermanos, porque resulta que los israelitas, ellos consideraban que el Dios de Israel era solamente para Israel y que el resto del mundo, no tenía nada que ver con el Dios de ellos. Entonces pensaban que la salvación era solo para Israel. Y entonces era para que el Señor mandara a Pedro a predicarle a los gentiles, tuvo que mostrarle una visión y hacerle entender. En el capítulo 11, versículo 15, vemos que los gentiles reciben el Espíritu Santo por la predicación de Pedro cuando va a la casa de Cornelio, un militar romano jefe de la compañía llamada la Italiana. Noten esto, es importante tener en cuenta que cuando el Señor le muestra esto y vienen a buscar a Pedro, él entiende que debe ir a los gentiles y se fue con ellos. Y fue y les predicó. Pero no hizo circuncidar a ninguno de los gentiles, eran romanos. Recuerden que los romanos eran los que tenían subyugado el pueblo de Israel. Sin embargo, Pedro llegó y no hizo circuncidar a ninguno. Y empezó a predicar. Y luego el apóstol dice: y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, también como sobre nosotros. Y les quiero recordar esto porque la crisis que vamos a ver ahora, que se presenta en la iglesia, tiene mucho que ver con esto. En el capítulo 14, versículo 2, vemos cómo los judíos que no habían creído excitaron, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Aquí la palabra nos muestra una forma de crisis que se presenta en la iglesia. Hermanos, vea, tengamos en cuenta una cosa para que nos ubiquemos bien. Hay crisis, como esta que le acabo de leer, que es una crisis externa de la iglesia. Porque los que no habían creído y vinieron y alborotaron el ánimo de los que sí habían creído. Vinieron y robaron la semilla. Recuerdan de la parábola del sembrador, que una semilla cayó en el camino, vinieron las aves, otra cayó sobre el espino, otra sobre piedra y solo el 25% cayó en tierra fértil. Aquí pasó eso.
La semilla que pusieron los apóstoles, los misioneros, la pusieron en los gentiles que habían creído y en algunos judíos que también creyeron, pero los que no creyeron vinieron y alborotaron, robaron la semilla y todo el pueblo se unió contra los predicadores y les tocó huir. Se fueron a Listra porque ya los iban a matar allí. Entonces todo esto son bosquejos que nos hacen ver cómo en la iglesia se presentan crisis externas, pero también crisis internas. En el capítulo 15 de Hechos estamos viendo una crisis interna. Es la más grave, la más delicada, la que más daño hace en la iglesia. Por eso quise referirme en este capítulo, porque toda iglesia presenta crisis. Mire, donde yo estoy es tan pequeñita y se presentan crisis. Una iglesia grande de estas, también hay crisis, pero las crisis tienen que servir para unirnos más, tienen que servir para amarnos más. Las crisis tienen que servir para aferrarnos a Cristo y a su verdad. Toda situación difícil nos tiene que unir a Cristo porque todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, están con sueño, pero ahí no, voy a hablar más duro para que no se duerman. Bueno, la crisis en Antioquía de Listra, en Siria, porque habían dos Antioquías, una en Siria y otra en Turquía, que era Antioquía de Iconio, y la otra Antioquía de Prisilia. Entonces eran dos Antioquías, pero los estoy ubicando. Les quiero que sepan que estamos en Listra, en Siria, en este lado del norte de Siria, cerca sí de Turquía, pero no es Turquía. Mira que aquí en el versículos 1 y 2 dice, la crisis se nos presenta aquí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Los misioneros, que eran Pablo y Bernabé, llegaron y predicaron, formaron una congregación, la gente creyó y ya había una iglesia establecida. Cuando llegan otros también de Jerusalén, que se consideran también maestros y predicadores de la palabra, y como ellos, vuelvo y les digo, ellos creían que la salvación era solo para ellos. Entonces les asombró ver que también los gentiles hubieran creído. Entonces ellos dicen, pero si ellos quieren ser salvos, tienen que hacerse como los israelitas, porque la salvación es de Israel y es para Israel. Entonces tienen que circuncidarse, tienen que cumplir los ritos de la ley de Moisés. Pero Bernabé y Pablo ya habían enseñado que no era necesario eso. Y vemos por la palabra como cuando el apóstol Pedro, en el capítulo 11, que le predicó a Cornelio, el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Cornelio estaba con toda su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus parientes, pero también estaba con toda la guarnición que él manejaba, que eran como 100 personas. Entonces ya era una iglesia como de 200 miembros, imagínate. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, igual que sucedió en el aposento alto con los apóstoles. Y no hubo circuncisión. Entonces vemos que la salvación ahora es por gracia. Ya no hay que cumplir esos ritos. Pero se formó una discusión.
Porque los otros decían, pero nosotros también somos israelitas y también venimos de Jerusalén y hemos hablado con Pedro y hemos hablado con Jacobo. Oye, entonces se formó una contienda ahí. Se formó una crisis en esa iglesia que recién nacía. Pero esta iglesia que recién nacía, de los gentiles, ellos recogieron entre todos y mandaron a Bernabé y Pablo a Jerusalén. Estuve mirando en el mapa, son como 400 kilómetros de donde estaba Antioquía hasta Jerusalén. No sé, la palabra no nos dice si se vinieron a pie, si venían en burro, o si venían en camello, o salieron a Tarso y cogieron un barco hasta Jope. No sabemos, la palabra no nos explica esto. Pero en línea recta, hacia el sur eran 400 kilómetros. ¿Cuántos meses se gastaban ellos por el desierto para bajar a Jerusalén? Pero lo hicieron. La iglesia los mandó y mandó con ellos a otros que también habían creído. Porque la iglesia ponía, ellos querían ser salvos. Entonces, hermanos, vemos como en Romanos 11:6 dice, si por gracia ya no es por obras. Yo quise citar esto, hermanos, para que miremos que no es por obras de hacerle bien a otros, ni tampoco es por obras de lo que yo hago en mi cuerpo. Hermanos, si nosotros estamos aquí, y eso lo entendemos bien, y lo que el Señor nos ha quitado, el mal carácter, el odio, el rencor, la amargura, la ira, el estrés, la angustia, la ansiedad, si todo eso ya no lo tenemos con nosotros, es porque el Espíritu Santo nos ha quitado eso. Ha circuncidado nuestro corazón. No es que nosotros ya circuncidemos nuestro cuerpo. Nadie es capaz de hacerlo. Sino que el Espíritu Santo hace eso en cada persona y lo va haciendo. En unos actúa más rápido, en otros más lento, pero es el Espíritu Santo el que circuncida nuestro corazón. Amén. Entonces los misioneros son encaminados por la iglesia a Jerusalén. Y vemos en Efesios 4:4 dice que un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza y una esperanza de vuestra vocación. Entonces mire cómo el Señor dice aquí, dice un cuerpo y un espíritu para gentiles y también para los israelitas. El mismo espíritu trabaja con nosotros, o sea que ya no somos dos, no hay diferencia entre los unos y los otros. De pronto en nacionalidad sí, y en los documentos de identidad también sale eso, pero espiritualmente somos un solo cuerpo con el Señor. Amén. Entonces, esto lo digo para que entendamos, hermanos, que es la obra es del Espíritu Santo. Y es Él el que remedia todas estas crisis que se van presentando. Y en este tiempo, pues ya no se presenta eso porque aquí como hay estudio bíblico, la gente sabe, viene uno a predicar y saben más de la Biblia que uno. Entonces, aquí ya no hay ese problema. Sin embargo, se presentan crisis de otras índoles. Porque el uno habla del otro, o porque el otro chismosea del otro, o porque así, esas son las crisis que se presentan ahora, ¿no ve? Pero igual todo eso tiene que unir a la iglesia en oración. No es para dividirnos, no es para escondernos, no es para huir de la iglesia, sino para afrontar las cosas con la presencia, con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Porque ese es el que nos da la victoria. Entonces vemos en el capítulo 6, seguimos analizando esta crisis que se presenta y vemos aquí cómo los misioneros refieren todo el caso a los ancianos y a los apóstoles, porque ahí estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, estaban los otros apóstoles, y ellos dicen en el versículo 4 y 5, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos vienen y le cuentan eso a Pedro, le cuentan eso a Jacobo, le cuentan eso a Juan. Y entonces, después de que escuchan eso, se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer bien el asunto. Y después de mucha discusión, escuchen esto, después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Y eso fueron palabras fuertes de Pedro. Entonces, aquí vemos y describe los mensajeros, los misioneros, describieron ya el problema que tuvieron en Antioquía. Fue una crisis interna entre los mismos cristianos. No, yo creo esto, no, yo creo el otro. Es que el apóstol tal predica tal y el otro dice otra cosa. Había disensión entre ellos. Hermanos, y fue tan fuerte la cosa que ellos tuvieron que venir a Jerusalén. Y ya Pedro se levanta y dice su opinión. Y está diciendo, ¿por qué tentáis al Señor? Está preguntando aquí, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En cambio dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual ellos que nosotros. O sea que en salvación aquí no vale la ciudadanía, que soy israelita, soy gentil, soy de donde sea, boliviano, de donde quiera. Todos por la gracia del Señor seremos salvos los unos y los otros, ¿ya? Pero esto le pasó al apóstol Pablo cuando recién comenzaba su ministerio. Recuerden que él estaba en Tarso y fue Bernabé, lo buscó y lo trajo a Antioquía para que le ayudara con la obra. Y entonces, todavía le decían Saulo. Él estaba comenzando a despegar en su ministerio. Pero más adelante, cuando ya era anciano y maduro, el apóstol se le presentaron también muchas de estas cosas, de estas crisis. Y en Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, cuando ya el apóstol siendo maduro, experimentado, con la autoridad de apóstol, él escribe esto. Porque, vuelvo y digo, en todas las iglesias hay gente así. Y la crisis interna cuando se levanta en la iglesia es más perjudicial que la oposición externa. Entonces, el apóstol está diciendo que personas así que causen división, después de una y otra amonestación, deséchalo. Por eso a veces uno dice, ¿y el hermano qué pasó? ¿Que no volvió? No, ese ya no vuelve. Lo han desechado por ser así, con su lengüita así. Se levanta contra el uno, se levanta contra el otro, señala al otro, juzga al otro, lo que a él no le parece, lo está. Y esas personas así son perjudiciales. Y yo digo esto para que tomemos en cuenta, hermanos, que yo creo que aquí no vemos personas así. Pero si conocemos personas así, dentro de la iglesia, lo que tenemos es que orar por ellos. Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, mire la lengua de mi hermano. Señor, trata con él. Señor,
tú sabes cómo él habla del uno, reniega con el otro, pelea con el otro y se lo pasa dividiendo la iglesia. Señor, tenga misericordia, oremos los unos por los otros. Porque estos asuntos el apóstol los dejó escritos para que nosotros hoy podamos convivir, aprendamos, tengamos cuidado de nosotros mismos y luego de los demás. Tenemos que aprender que la actitud y el comportamiento como cristianos lo aprendemos a través de la palabra, y estas cosas están escritas porque si la iglesia va a crecer más, se van a presentar más problemas, van a entrar gente que vienen con un trasfondo católico, otros pueden venir trasfondo mormón, otros de testigos de Jehová, y pueden traer, no, pero hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal, y hasta que el Espíritu Santo no circuncide esos corazones bien, y los limpie y los meta en el molde del Evangelio, se van a presentar crisis. Pero nosotros no podemos dejarnos espantar por estas cosas, sino que todo nos tiene que ayudar a bien, nos tiene que unir, nos tiene que, todas estas cosas, unirnos de rodillas, ponernos de rodillas. Entre más de rodillas estemos con el Señor, mejor le va a la iglesia. Porque, hermanos, miren que hubo una reina de Inglaterra, cuando Alemania estaba invadiendo Inglaterra, Inglaterra no tenía cómo defenderse, y entonces la reina dijo, lo único que queda es orar, todo el que cree en Dios a orar, vamos a orar porque no hay otra, no nos podemos defender. Y fue cuando finalmente Churchill no pudo invadir a Inglaterra. Y entonces dijo la reina, le temo más a un pueblo orando que a un ejército peleando. Y eso fue lo que pasó en Bolivia, lo experimentamos nosotros mismos. Cómo el gobierno con todo el poder, con todas las armas, con toda la plata, con todo el apoyo mundial de Rusia, de China, de Corea, de Cuba, de Venezuela, y un ejército. A mí me dio esta rabia, hermano, vea, yo, porque nosotros acostumbrados en mi país que allá las cosas son diferentes. Pero aquí es que con pititas, con piedras, con llantas, ay, yo digo, esta gente no sabe de guerra, Dios mío, Señor, ¿qué van a poder? Oye, a los 21 días, ¡piu!, cayó el telón, se le mochó la cabeza a la serpiente y salió huyendo. Porque hubo un pueblo que clamaba, un pueblo que oraba, un pueblo que puso la fe donde debía estar, puso la responsabilidad donde debía estar, porque es Él el que pelea por nosotros. Y la nación la consagrábamos siempre al Señor. Señor, Bolivia es para Cristo. Creemos que Bolivia es para Cristo. Tú peleas por nosotros. Tú nos das la victoria. Y yo lo hacía más fuerte porque yo veía el pueblo tan impotente con esas pititas allí. Y Dios mío, Señor, pelea por este pueblo. Señor, manifiéstate, muéstranos tu gloria. Y finalmente, ve a dónde vamos. Entonces, hermanos, todas las cosas, los problemas, los cristianos ya sabemos que es buscando a Cristo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, se les presentó eso y se vinieron a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles, y ahí resolvieron el problema. ¿Qué pasó? Esa crisis fue una bendición para nosotros, para toda la iglesia, de todos los tiempos, en todas las edades. Esto quedó escrito para nuestro bien. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ya lo hemos vivido en carne propia. Mire que yo me gozo porque de Bolivia no sabían muchos dónde quedaba Bolivia. En el mundo entero no. Pero hoy en día, hasta en la China saben dónde queda Bolivia. Allá es un pueblo que no se cansa y no se vence. Ya saben decir eso. Nadie se rinde. Imagínate. Entonces, eso fue mejor que ir a un mundial de fútbol. Ahorita nos conocen porque somos una nación de fe. Oye, el mejor fama que puede tener un país, que son de fe. Y con oración vencieron al enemigo. Vencieron a Satanás porque este país estaba consagrado a Satanás.
se hacían rituales, se traían gente de Cuba, de Venezuela, de Colombia, y habían altares y pactos en una parte y en otra para poder gobernar, porque esa es la religión del enemigo. Él vino a matar, a destruir, y lo estaba haciendo. Pero hubo un pueblo que se levantó en clamor, y entonces vino la victoria. La gloria al Señor la vimos aquí en esta nación. Y la gloria del Señor también lo vieron los apóstoles en este concilio. Ellos se reunieron en un concilio y entonces decidieron cómo eran las cosas. Y mira que sigue diciendo aquí, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, dicen los estudiosos que este Jacobo es el mismo Santiago, el hermano del Señor, que era un líder. Mire que todavía no era Pedro el líder de la iglesia en Jerusalén, sino Jacobo. Era el que llevaba la batuta ahí. Y por eso se levantó y tomó las conclusiones que todo el mundo aceptó. Después de haber escuchado a Pedro, después de haber escuchado a Bernabé y a Pablo, entonces se levanta Jacobo y respondió diciendo, varones hermanos, oídme, esta es la conclusión. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo eso después de tiempos antiguos. Aquí se estaba refiriendo Jacobo a lo que había hecho el profeta Amós, a lo que había hablado Jeremías, a lo que había hablado Isaías, de tal manera que esto que sucedió, ya los profetas, 400 años antes, sabían que iba a suceder esto. Porque el Señor se los había dicho y quedó plasmado aquí. Entonces nosotros ahora ya no nos asustamos porque la serpiente antigua se enchipe y levante la cabeza, ya sabemos que es con el poder y la gloria al Señor. Y ellos también lo hicieron así, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba a que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Miren lo que dice él aquí, esto fue como una queja de Jacobo. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces Jacobo se queja que hay quien predique a Moisés, pero no hay quien predique el Evangelio en todas partes. Entonces por eso los que se convertían al cristianismo seguían con la ley de Moisés, con los rituales que Moisés les había enseñado, porque eso era lo que ellos escuchaban todos los días de reposo. Entonces se queja Jacobo. Dice, no, pero hay que mandar más gente. Y entonces es allí donde escogen a Silas y lo mandan también con él. Dice en el versículo 21, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y mandaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Este Silas llamaba Silvano, pero cariñosamente porque era un líder en la iglesia, un hombre de fe, un hombre de palabra, era un profeta también. Entonces ya le decían, era Silas, era una forma cariñosa, ¿no? Como aquí decirle picolín al pastor, de una forma cariñosa le dicen así.
Le cambiaron el nombre, pero era el mismo Silvano. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, a los ancianos y a los hermanos entre los gentiles que estaban en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Y entonces ellos van y leen esta carta, les explican, les predican, les hacen entender lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esta es una clave que la iglesia tiene que tener en cuenta. Por eso siempre que uno venga a la iglesia, debe traer la palabra, como hacían también los de Berea cuando fueron a predicarles allá. Pablo fue a predicarles, y ellos no se dejaron amilanar que porque era Pablo. Pablo, un momentito, espere, vamos a leer las escrituras, si lo que tú dices concuerda con esto. Ellos no tragaban entero que porque era Pablo, nada. Aquí también están diciendo, no es cosa de nosotros, es del Espíritu Santo y de nosotros. Por eso uno cuando viene debe traer la Biblia, así sea en el celular, si ya le incomoda o le da vergüenza cargar la Biblia o por algún motivo, pues la trae y lee y está que el Espíritu Santo nos ayude a entender y darnos cuenta porque no podemos tragar entero. Dice aquí que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces vemos que aquí la salvación no es por obras que nosotros hagamos o porque nosotros mismos nos abstengamos de tener algún comportamiento como el viejo hombre, porque siempre vamos a caer. Pero nosotros tenemos que en nuestra oración, nuestra humildad y humillación, siempre es que el Señor circuncide nuestro corazón. Señor, circuncida mi corazón. Señor, ayúdame con esto que no puedo. Señor, no puedo con mi carácter. Oh, Señor, soy un incrédulo. Señor, no creo esto. Por favor, ayúdame. Porque nosotros venimos con un trasfondo, hermanos, que no todos somos de fe. Y nosotros, que cada uno conoce su problema, su debilidad, orar al Espíritu Santo, ayúdame a ser un hombre de fe. Ayúdame, Señor, a amar esta palabra. Ayúdame a creerla, ayúdame a vivirla y a proclamarla también. Porque eso es lo que está enseñando aquí. De la crisis que se presentó en ese concilio salió el resultado de eso, fue que salieron más misioneros, gente que amaba la palabra, gente que vivía la palabra y gente que proclamaba la palabra. Y estaban entre ellos. Sabían que eran profetas, pero no los habían experimentado mandándolos a otro lugar a predicar la palabra y fueron grandes misioneros. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que la iglesia era la encargada de mandar, de proveer para que los misioneros pudieran ir. Pablo de allí salía para sus viajes, con Bernabé también, y después salió con Silas. Hermano, y esta iglesia, hermano, yo quise traer este tema porque me preocupa. Ustedes saben la cantidad de predicadores que hay en esta iglesia. Y unos mejores que otros. Y si los mandamos a abrir obras en otros sitios de la ciudad para tomar la ciudad para Cristo, hermanos, están en la capacidad de hacerlo. Pero la iglesia no tiene el espíritu que yo veo en Antioquía. Son unos gentiles recién convertidos, pero ellos proveían. Ellos encaminaban a Pablo, ellos encaminaban a Bernabé, encaminaban a Silas, los mandaban, aportaban para que se muevan. Vayan y lleven la palabra, vayan y prediquen. Y aquí tenemos un poco de predicadores listos para ir a abrir puntos, abrir anexos, abrir iglesias, pero la iglesia no está aportando lo suficiente. Eso me preocupa. Y es bíblico, no es que yo lo inventé ahora, está aquí escrito. Cómo la iglesia aporta para eso. Y no solo mandaron a Bernabé y a Pablo, sino que mandaron a otros con ellos. Mira, entonces,
quiero que piensen en esto. El Señor nos ha dicho, id y predicar el Evangelio. Pero no todos podemos ir. Pero el que puede sí aporta. Yo no puedo ir, pero aporto para que otro vaya. Yo aporto para las misiones. Mira, hay 2 anexos. Pero hay como 10 predicadores listos para ir a abrir obra. No se pueden ir, están aquí bracicruzados, esperando que aquí una oportunidad en el púlpito porque no hay con qué ir y abrir otra obra. Yo creo que la iglesia tiene que reflexionar en esto. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Mire cómo aquí en la última parte de este capítulo dice que Pablo se separa de Bernabé y comienza un segundo viaje ministerio. Hermano, fue otra crisis que hubo ahí, otra crisis interna entre la iglesia por los temperamentos de las 2 personas. Bernabé se llamaba José, pero le pusieron Bernabé porque era un hombre de consolación. Era un hombre amoroso, tierno, daba amor, animaba a la gente, daba gusto hablar con él. Entonces lo llamaron hombre de consolación. Podía uno llorar en el hombro de Bernabé, porque podía uno vaciarse y contarle sus problemas. Pero Pedro era un hombre impetuoso. Todos sabemos el trasfondo de Pablo. Sabemos lo que él hizo. Entonces son personas que tienen otro trasfondo. Y aquí se encuentra con Bernabé, que fue prácticamente el que lo impulsó en el ministerio. Lo trajo de Tarso a Antioquía, lo metió a la iglesia, lo puso a predicar, aprendió de Bernabé, aprendió del Espíritu Santo y aquí ya era como el apóstol. Pues yo tengo la autoridad. Y no quiso que llevaran a Marcos, porque Marcos ya nos quedó mal una vez. No, yo con Marcos no voy. Pero Bernabé, que conocía el potencial que había en Marcos, dijo, pues entonces yo me voy con él y se embarcó a Chipre. Porque él era de allá, Bernabé era de Chipre. Y se fue para allá con Juan Marcos. Pero Juan Marcos fue creciendo y finalmente después fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Mira, y estando el apóstol Pablo preso, también escribe una carta y dice, tráigame a Juan Marcos que me es útil para el ministerio, porque ya había crecido. Pero aquí se presenta entre ellos 2 una discusión y dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, mira, hermanos, que esta crisis que hubo entre el carácter de ellos 2 y esa división, en una iglesia hoy en día, si se presenta eso, van a decir, no, pero ni los predicadores entienden, yo que voy a volver por allá. Bueno, se forman comentarios. Pero en esta iglesia de Antioquía no pasó eso. Le dieron a Bernabé para que se fuera con Juan Marcos a Chipre. Y reunieron plata y encaminaron a Pablo con Silas para que se fuera a Antioquía y por todas las regiones de donde estaban las iglesias que había fundado Pablo. Y entonces ya eran 2 misioneros. Entonces mire cómo los problemas de la iglesia nos ayudan a bien. El Señor, lo que parece que es para mal, el Señor lo transforma y lo cambia y finalmente resulta una bendición. Porque la iglesia no se dejaba espantar de los problemas, sino que la iglesia se volcaba a los pies de Cristo y hacía lo que tenía que hacer. Y hoy en día está escrito y nos deja a nosotros el ejemplo. Los problemas nos tienen que unir. Y cuando hayan esas divisiones, pues aportemos para mandar los predicadores. Vamos a abrir otro punto de predicación en otro lado. Vamos a abrir otro anexo en otro lado. Aquí ya hay muchos predicadores. Mandemos a otro para otra parte. Y eso tiene que hacer la iglesia. Es el ejemplo y es la lección y la reflexión y el mensaje que nos deja este capítulo 15.
Problemas siempre van a haber, internos y externos. Siempre hay oposición de adentro y afuera. Pero todo nos tiene que ayudar para bien. De todo esto el Señor saca bendiciones. Ninguno de los problemas destruyó la iglesia, sino que la hizo crecer, la fortaleció y la iglesia aportó y se expandió. Porque se presentaron problemas internos y externos. Entonces aprendamos eso nosotros también. No nos dejemos espantar por los problemas, sino que aportemos y bueno, yo no puedo ir a evangelizar, pero otro va, yo pongo. Vamos a hacer un fondo y vamos a abrir otro anexo, tanto predicador que hay aquí haciendo nada. Eso era lo que hacía la iglesia de Antioquía. Aprendamos de ellos esa lección. Amén. Por eso quise tratar esto, hermanos, porque mire lo que acaba de suceder en el país, nos deja una gran lección. Si abrimos más anexos y tomamos y hacemos que el Señor tome el control de esta ciudad, no solo en los bloqueos, cuando se presenten los problemas, sino que en todo momento vamos a estar predicando a Dios. Vamos a estar predicando a Jesucristo, predicando la palabra, y entonces esta nación, que ya tiene fama de que no se rinde, que no se cansa y que con la fe venció al enemigo, pues vamos a seguir en esa tónica y vamos a seguir triunfando. Ese es el anhelo y es el deseo, y el evangelio va a seguir avanzando. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude en esto, que ponga en nosotros el sentir, ese anhelo, porque nosotros decimos que amamos a Cristo, amamos su palabra, pero no somos capaces de morir por ella ni aportar por ella. Nos conformamos con lo que dice la palabra, el diezmo y la ofrenda. Lo demás, no, el pastor verá cómo los manda, eso es cosa de él. No es así, hermano. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa y decir, vamos a abrir más anexos. ¿Y aquí hay con qué? Ah, bueno. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, por esta palabra que está escrita, Señor. Permita que quede grabada en nuestros corazones, que nos redarguya, Señor, y que nos anime, así como la iglesia de Antioquía, Señor, que no se dejó derrotar por las crisis, por los problemas. Ellos supieron afrontarlo, Señor, hubo concilio y hubo aporte de la iglesia, y en vez de la iglesia amilanarse, más bien se fortaleció y creció. Permita que también nosotros aquí, Padre amado, tengamos esa misma actitud de crecer a pesar de los problemas, de podernos expandir, Padre glorioso, de poder llevar la palabra a toda la ciudad, a todo Santa Cruz, a Bolivia entero, Señor. Tú nos has mostrado tu gloria, ahora permita que podamos seguir cosechando e ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor. Que no nos quedemos aquí dormidos esperando otra crisis para podernos levantar en oración. Despiértanos, Padre glorioso, Señor, anímanos, quítanos esa tacañera que hay en nuestro bolsillo, Padre amado, Señor, y que seamos una iglesia como la de Antioquía, dispuesta, Señor, a llevar tu palabra por todas partes. Padre maravilloso, Señor, obra en toda la congregación, obra en nosotros, Señor, provéanos, multiplica nuestras entradas, los negocios, las empresas, permita que sea suficiente para que podamos aportar, Señor, para que se puedan abrir más obras, Padre glorioso, Señor. Tenemos el ejemplo en su palabra, nosotros queremos ser como ellos. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.